Muy buenas noches, bienvenidos un día más a nuestra azotea. María, ¿qué tal? Y esta noche recibimos a una mujer que lleva muchísimos años entrando a nuestras casas a través de la pequeña pantalla y con 2 leones a su espalda, a ver si caen. Nuestra invitada, voy a dar una pista, Venga. es periodista, de vocación además, de las que nos cuentan las noticias. Es gallega de nacimiento y es madrileña de adopción. Su vida ha estado íntimamente ligada al periodismo político. Atención, porque hoy se sube a la azotea María Rey. Muy buenas noches. ¿Qué tal? María, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Encantada. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contentos de recibirte. Yo también de sentarme aquí en el Chester este maravilloso con vosotros. ¿Cómoda? Buah, es maravilloso. Hay me puedo- opiniones para todos los gustos, Claro, María, sí. del A mí me sofá, pa- sí. A mí me parece una Estupenda. preciosidad. Y cómodo, cómodo. Bueno, a ver, algo que nos preocupa muchas veces en este programa es: ¿tú normalmente a estas horas estás dormida o estás despierta? Porque claro, ya son las 12:30 pasadas. Yo estoy profundamente dormida. Profundamente dormida, Sí, claro, de lunes a madrugas. viernes sí, y el sábado a lo mejor un poco, pero casi seguro que no. Casi seguro que también dormida. María, ¿y cómo es De hecho, estar muy- de invitada y no controlar el QE, la cámara, el pinganillo que nos ponen Pues, a nosotros? Claro. Muy relajada. Sí, ¿no? muy Sin relajada. presión. Si ahí falla algo, Pep, no va conmigo. Claro. Bueno, a ver, cuéntanos cómo estás ahora, porque claro, los que están fuera de Madrid no te están viendo todos los días como nosotros. En 2018 dejas Antena 3 y pasas a Telemadrid. ¿Cómo es ese Sí. cambio? Pues un cambio en un momento determinado, que yo termino una etapa en Antena 3 convencida de que tengo que hacer otras cosas y me voy un poco a la aventura, porque un poco no, me fui totalmente. Estaba convencida de que tenía que hacer un cambio, que había pasado 25 años en una empresa y ya llega un momento que ya tienes que irte porque si no te empiezas a sentir desubicada. Y entonces me fui con la idea de dedicarme a otras cosas, a dedicarme a la comunicación, pero a la consultoría, a otras cosas detrás de la cámara, no delante. Y surge esta oportunidad. En aquel momento están remodelando la parrilla a la mañana, quieren hacer un programa de actualidad y se cruza y me dicen esto y yo decía, pero es que me complico, o sea, se me cruzó completamente lo que tenía en la cabeza, pero dije, hay veces que pasa el tren y tengo la sensación que es de los últimos, me voy a enganchar a este vagón hasta donde me llega, pues me lleva pues aquí hasta el 21 por lo pronto. Y contenta. Prestando más importancia ahora a la información regional, pero sin perder de vista Sí. también la información nacional, Porque claro. todo ¿no? pasa en Madrid, al fin y al cabo todo lo importante, todo lo que pasa por Madrid. Así que si estás aquí y quieres contar lo que influye en la vida de los madrileños es todo. Y es la fortuna de que algo tan tremendo como una pandemia pues me haya permitido a mí aprender tanto, ¿no? Porque esto ha sido un tiempo duro informativamente, todos lo hemos vivido como de muchas limitaciones y con mucha carga emocional, pero muy rico en lo profesional por la cantidad de gente de la que voy aprendiendo cada día. Que hay que ver el nivel de la ciencia de los divulgadores, de los sanitarios que hay en este país. Pero estamos también ahora viendo la importancia de esa información regional, sobre todo con el volcán de La Palma, ¿no? Sí, fíjate, el papel de las televisiones autonómicas, de la televisión pública, de la que yo soy una firme convencida, porque hay determinadas informaciones poco rentables, a veces poco amables, que están ahí y que hay que contarlas. Hay que contar todas las cosas que pasan. Y entonces las televisiones públicas siempre tienen un añadido compromiso. La televisión canaria está haciendo un extraordinario trabajo, generoso, porque tienen un compromiso, y a mí ellos me lo han explicado a mí así, que es que queremos ofrecer todas las imágenes y toda la información para que no os olvidéis de La Palma. Así que menos que los demás medios recoger eso que nos dan gratis y contar todo el día lo que pasa allí, ¿no? Desde luego. Claro, ¿y cómo es el cambio también de cubrir la información nacional a cubrir esa información más regional, más local? Por ejemplo, si te digo Vinateros Torito, ¿a ti qué te viene a la cabeza? El cachondeo de los viernes. Cuéntanos A qué ver, pasó es ahí. que los viernes uno va a trabajar con otro espíritu, ¿no? Nos pasa a todos. Sí, sí, Entonces, es así. esas semanas tan largas, que al fin y al cabo siempre pasaba algo, pero al mismo tiempo era como ese día de la marmota en el que vivíamos con tanto casos, incidencia y hoy tantos hospitalizados y tantos muertos y a ver si baja este índice. Todo muy dramático y al mismo tiempo muy agotador, ¿no? Sí. Emocionalmente también muy agotado. Entonces llegaban los viernes y era la rueda de prensa en la que nos contaban desde la Comunidad de Madrid la evolución por zonas, ¿no? Cuáles eran los distritos que iban evolucionando y cuáles eran las medidas restrictivas. Entonces llegó un momento que aquella señora, la directora de salud, empezaba a relatar a toda velocidad todas las zonas afectadas y cuáles eran los límites. Entonces
llegaba un momento que todo el mundo se perdía, lo teníamos que apuntar muy rápido porque inmediatamente le teníamos que decir a la gente, oiga, que a partir de lunes los de aquí salen, los de allí no. Claro. Y claro, el cachondeo era siempre que llegaba, alguien se ha enterado de Vinateros Torito, ¿no? Entonces ya nosotros llamamos los viernes Torito, ¿no? Porque ahora ya no hay esa actualización de datos, afortunadamente estamos midiendo otras cosas, vigilando hospitales y no nos hace falta estar cerrando barrios, pero en ese momento, dentro de todo, llegaba el viernes y nos relajábamos con el Vinateros Torito, ¿no? Bueno, pero imagino que son muchas las anécdotas que tienes a lo largo de todos estos años, no solamente en televisión, sino también en la redacción, que es una de las cosas más importantes para que un programa salga adelante. ¿Alguna anécdota que te venga a la mente? Ay, yo he vivido muchas, sobre todo en el Congreso de los Diputados, porque a veces había situaciones... los periodistas pasábamos ahí todo el día y llega un momento que estabas... O sea, a la gente desde fuera dice, qué es muy interesante, pero en la vida del periodista parlamentario es muy dura. O sea, tú empezabas a las 8, 8:30 porque empezaba el pleno o porque empezaba una comisión o porque tenías que entrar en el informativo a la mañana. Y hasta que no acababas el directo de la noche, 9:30 de la noche, estabas todo el día allí. Entonces, cuando llevabas 6 o 8 horas y estabas en el pasillo, porque ahora empezaba el pleno de la sesión de la tarde y tenías que estar allí porque te habían dicho, a ver si os habla el ministro de no sé qué o el presidente de no sé cuánto. Yo recuerdo la etapa de Aznar, que era muy difícil sacar una palabra. Aznar era una cerrazón absoluta con los medios y pasaba todo serio. Por el pasillo y nosotros allí, señor presidente, por favor, ¿nos atendería? No, ni caso. Me acuerdo un día que dijimos, es que esta nos la tiene que contestar. Entonces nos distribuimos por todo el pasillo y el presidente solía entrar por la última puerta, porque como los presidentes de los gobiernos de centro derecha se sientan en un lado de la bancada azul y los que cuando ocupa el cargo un socialista se sientan en el otro, pues no usan la misma puerta, usan la más cercana. Entonces el presidente del PP solía entrar por la puerta del fondo. Así que teníamos todo el recorrido del fondo. Nos pusimos de tal manera que como no nos hizo ni caso, cuando llegó al último, que era el corresponsal de TV3, Capella, se dio la vuelta, señor presidente, y de repente se da la vuelta y le dice a Capella, ¿qué? Y fue tal el descoloque que miró al principio la fila, la que estaba era Almudena, la de Telemadrid, entonces le dijo, que le llama Almudena, y nos quedamos sin pregunta porque no fuimos capaces, ¿no? Pero esa situación es de decir, pero seremos tontos, y llevamos toda la mañana diciendo cómo se lo vamos a decir para que conteste. ¿Cuál ha sido el presidente, en este caso, que más ha remado a favor de los periodistas? Yo creo que el que más se paraba era Zapatero. Ya sabes que Zapatero tenía una especie de síndrome de Estocolmo con la prensa porque Zapatero fue en su día el diputado más joven del Congreso. Entonces llegó muy jovencito, cuando había una media edad bastante mayor, y él estaba mucho más cerca de la de los periodistas que de la de los diputados. Entonces hablaba mucho con nosotros, incluso su costumbre era comer en una mesa que había nada más entrar en el comedor a la izquierda, que le llamaban la del tendido cero, que se sentaba Zapatero y unos cuantos periodistas, era como una pandillita y era una mesa más grande de la gente que ocupaba, de tal manera que si tú llegabas a comer tarde, porque venías a lo mejor de seguir el Consejo de Ministros un viernes tal, y ibas a comer sola, estaban los del tendido cero, te sentabas allí pues siempre había hueco, ¿no? Entonces era como una mesa muy de relaciones, y Zapatero era un tío que todo el mundo que llevaba un tiempo lo conocía, entonces se paraba muchas veces. Yo me acuerdo que una de las veces que realmente estaba pasando algo, nos echamos todos encima, se montó un barullo total que el hombre salió de allí sin zapatos, ¿no? Dice, me habéis quitado un zapato, ¿no? En el pasillo, enseguida lo recuperó. Pero con Zapatero también teníamos un cachondeo porque vosotros lo recordaréis, era un presidente que siempre sonreía, ¿no? Un señor que entrar es un hombre de sonrisa fácil. Nosotros con aquello de que estaba empezando la crisis económica y el gobierno se había conjurado para no hablar de crisis, todos los días preguntamos, señor presidente, ¿hay crisis? Y llegó un momento que redujimos la pregunta a sidente crisis. Entonces, para hacerlo muy rápido y a ver si te cambiaba ese día el tono o la mirada o algo, entonces ya teníamos el cachondeo de, empezabas en Soles Sónega, seguía lado a lado, ¿no? En las que el grupo, que la verdad es que en el Congreso siempre lo recordaré por ese grupo tan compacto de compañeras y amigas, sobre todo muchas chicas así de la misma generación. Sidente crisis, nunca conseguíamos nada, pero nos reíamos tanto con el sidente crisis. Qué bueno. Claro, cuando tú estás durante tanto tiempo ahí, en el Congreso, y tú has estado muchos años, como lo dices, has visto muchos presidentes, muchas formaciones, muchos diputados, tú tienes sensaciones. Parece que hoy en día estamos un poco diciendo, claro, es que el político que nos dice un día una cosa, al día siguiente nos dice completamente la contraria, parece que se nos olvida lo que había dicho el día anterior. ¿Tú qué sensaciones te llevas de todos esos años que has estado cubriendo el Congreso? ¿Cuándo tú has tenido la sensación, mejores sensaciones en cuanto a los diputados,
o peores sensaciones. Siempre pensamos que todo lo pasado era mejor y no es verdad, pero hay una parte que sí, hay una parte de, digamos, de relaciones basadas en el respeto, en unas bases de respeto, que eso ha desaparecido o está desapareciendo. Había una línea que tú no pasabas, había una crispación. Vosotros os acordáis de Joan Tardá. Era durísimo con el Partido Popular. Yo me acuerdo cuando Ana Mato estuvo metida en todo aquel lío de investigación que salpicaba, que si su marido, que si el confeti, y al final hay una decisión judicial sobre Ana Mato. Le vamos a pedir una reacción política, como nos tocaba a todos los periodistas cada vez que había una noticia relevante, a los portavoces de todos los grupos. Y cuando me acerco a Joan Tardá, me aparta y me dice: a mí no me preguntes de Ana Mato, que la aprecio mucho y me sabe mal lo que le está pasando. Entonces digo, no doy crédito, pero increíble. Eso pasaba porque había una línea roja que era, cuando alguien está sufriendo en lo personal, había un mínimo de respeto. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que hace poco, hablando con la presidenta del Congreso en una comida informal, decía: lo que nos ha dejado el COVID en cuanto a la vida parlamentaria es que, como no se han podido establecer esas relaciones personales, porque se ha reducido a la mitad el aforo en el hemiciclo, han venido unos diputados y otros estaban telemáticamente, porque no ha habido esas formas de convivencia, la misma cena anual de los periodistas, esos momentos de romper el hielo, pues no se conocen. En la Junta de Portavoces apenas se hablan, y lo que es una diferencia de opiniones se convierte en un abismo. Y es tremendo porque nadie sabe la vida de nadie. Y la gente puede decir, es que fíjate, se ponen verdes y luego van atrás y toman un café. Sí, pero eso era fundamental, porque había unas bases de convivencia, y por mucho que se estropease la discrepancia sobre un asunto político, siempre se sabía dónde terminaba lo personal y dónde empezaba lo político, ¿no? Había una línea, y esa línea se está difuminando. Se ha renovado tanto la Cámara en los últimos 2 procesos electorales, que es verdad que los diputados, han llegado muchos nuevos, no conocen a los otros, se han perdido relaciones humanas, y eso no es bueno, porque es muy fácil pasar de la confrontación al insulto. Mucho más fácil que nunca. Hay un paso pequeño. Muy, muy pequeño. Entonces, además, ellos no se dan cuenta de cómo contamina la vida de la calle. Y yo sé que la gente que nos está viendo fuera de Madrid a lo mejor le parece una exageración, pero Madrid, a pesar de que estamos encantados porque es una ciudad donde nos trata muy bien, estamos en la crispación más absoluta. O sea, si un tío te hace una pirula en el coche y te lo quieres comer, ¿eh? O sea, es como... Y ya no es por el tráfico, es por esa tensión ambiental en la que tú, ¿de quién eres? ¿De papá o de mamá? Para todo, ¿no? Opines de lo que opines, o eres de unos o eres de otros. No, señor. No, señor. Yo soy hija de un alcalde del PP y una madre que votaba al PSOE. Y se podía vivir muy bien. Claro. 6 hermanos y cada uno de verdad que votaba una cosa. Quiere decir que era... que toda la vida yo he crecido en ese ambiente de... Hay diferentes opciones políticas, pero el respeto es la base. Mi padre, me acuerdo que era un señor que ha dedicado 25 años a ser alcalde. Y es que un insulto en lo personal a un político, si un imbécil, te paraba. Decía, un poco de respeto, ¿no? Entonces, el respeto hacia el otro como persona, y el respeto a la institución, como Congreso, como Senado, incluso como Gobierno, es que no lo podemos perder. A mí eso sí que me preocupa. Parece que se desgasta mucho. Fíjate, estábamos hablando de política y tú has estado muy relacionada con ella, tanto en lo personal como en lo profesional. De hecho, en mayo de 2017, ¿no?, es cuando publicas ese libro, sí, Juego de Escaños, un título que imagino que viene también por la serie, ¿no?, de Juego de Tronos, que es un poquito lo que refleja el momento, ¿no?, de a ver quién aguanta más. Sí, porque la política también se había convertido en un juego. Yo escribo ese libro cuando me doy cuenta que, claro, van pasando los años, yo sigo en el Congreso y van llegando compañeras y nuevas generaciones de otros medios. Entonces, al final te conviertes un poco en el abuelo cebolleta, que le explicas a uno, le explicas al otro. Entonces, cuando yo le explicaba, muchas veces venían visitas conocidos míos o de algún amigo, y me decían, oye, explícales un poco. Yo les contaba anécdotas del hemiciclo y del palacio, ¿no?, del edificio donde están todas las salas antiguas. Y entonces yo me di cuenta que les explicaba. Yo cuando llegué aquí, esto que es ahora una puerta cerrada, aquí había un mostrador y ponía arriba correos y telégrafos. Y entonces ese mostradorcito que estaba enfrente del hemiciclo era el eje de las comunicaciones con los diputados. 96, 98, 2000 y poco, hasta que llega Marín y revoluciona un poco aquello, que me acuerdo
que fue noticia, que levantó todos los escaños para instalar un wifi, no había red, no llegaba internet no había ordenadores tampoco, levantó todos, les colocó un ordenador integrado y un wifi, pero las comunicaciones se hacían por telegrama. Entonces, Comisión de Agricultura, a todos los miembros, empieza a las 4, tal, y todo el día estaban con los telegramas, entonces una cosa, pero eso también tenía que ver con la vida de dentro del Congreso y la vida del periodismo político, que era a ritmo de telegrama. Yo cuando llegué al Congreso no teníamos móviles, había cabinas, había una hilera de cabinas de madera que luego desaparecieron, y en esas cabinas, digamos que las teníamos distribuidas de una forma así informal. La mitad eran como que las usaban solo los diputados y la otra mitad las podíamos compartir los periodistas. Entonces, si había una noticia gorda, pues tú ibas a la cabina, oye, ¿qué ha dicho ha anunciado algo? Alguien del gobierno. Te ibas a la cabina, llamabas a tu medio y se lo contabas. Pero bueno, si estabas en una conversación muy interesante, que alguien te estaba contando que se había comprado unos zapatos estupendos, podías terminar con los zapatos y luego ir a la cabina, porque es decir, las noticias esperaban por ti. Porque hasta que el compañero de F, que era el que más corría, llegase a su cabina, escribiese la noticia y la transcribiese y la enviase allí para que rebotase en el teletipo, pues tú tenías un margen bastante razonable como para seguir hablando de zapatos. Ahora imposible. Claro, llegó un momento que tú no habías terminado de escuchar lo que había anunciado y lo estabas viendo en Twitter. Claro, qué y barbaridad. ese cambio generó un cambio en el lenguaje, un cambio en el ritmo de los discursos, un cambio en las relaciones, y eso es lo que yo intentaba narrar en ese libro, que en una parte de un capítulo, una parte se llamaba Del telegrama al tuit, ¿no? La evolución de ese lenguaje, y eso también imprimió una forma de hacer política distinta, mucho más pegada al marketing, mucho más influenciada por la imagen pública, por las redes sociales. Lo cambió todo. Y ese cambio fue precisamente del bipartidismo más asentado al multipartidismo que yo vi llegar y instalarse y participar en el gobierno, y entonces ya acabó mi etapa. Pero eso me parecía bonito, esa observación que yo le enseñaba a la gente de cómo había ido evolucionando algunas cosas, porque otras siguen igual, afortunadamente. Pues ahí están, ¿no? Algunas anécdotas de los tiros, de los que borraron accidentalmente y luego negaron haberlos borrado, esas cosas, ¿no? ¿Cuáles son? Porque dices, hay algunas cosas que siguen igual, afortunadamente. Quiero decir, ¿cuáles son? Pues mira, por ejemplo, estaba pensando en los disparos. Hay como 30 y pico marcas, alguna menos ahora, de bala en el hemiciclo. Es importante, yo muchas veces estaba en la tribuna, a veces hacía larguísimo el pleno, estaba escribiendo y a veces te echabas así para atrás en aquellos asientos que siguen siendo los mismos de hace 50 años o muy incómodos, te echabas y mirabas y echabas la cabeza y ahí había una ráfaga. Sí. Encima de la sala de prensa había una ráfaga. Esa ráfaga estuvo siempre ahí hasta que, arreglando un problema del aire acondicionado, el obrero dijo: ¿qué hacen aquí estos agujeros? Esto lo apaño. Y entonces lo arregló. Yo lo publiqué en un blog que tenía entonces y me montaron el lío. ¿Cómo dices? Es mentira, es mentira. Y dije: oiga, le encuentro seguro alguna de las entradillas que yo grabé desde aquí haciendo alusión al 23F enseñando la ráfaga. Y estaban. O sea, los borraron sin querer. Pero el resto están. Y eso no es porque no hayan tenido tiempo. Hay tiros muy visibles que cualquiera que va las ve, y eso te recuerda que la democracia es frágil y que hubo un momento en el que aquello que se había construido con tanta ilusión por parte de algunos, pero con tantos enemigos en contra, pues estuvo en riesgo. Pero se volvía a sacar con voluntad, con unidad, con consenso, y no está mal porque la mayoría de los que están allí no vivieron ese momento y se sentará gente que no había nacido, y entonces y se sienta ya, de hecho. Es importante que alguien de vez en cuando recuerde: oiga, mira que esto que hay aquí, esta bombonerita tan mona donde nos gritamos e insultamos, esto es el esfuerzo de generaciones y de gente que ha estado peleándose ahí, que no queremos volver a la España convulsa y de guerras y enfrentamientos y tiros. Entonces, esto es un logro y no dejemos que eso cambie. Por eso, cuando se habla de cortesía parlamentaria y a gente le suena muy antiguo, no, son una especie de valores afianzados que forman parte de nuestros usos y costumbres de relación, en los que nos recordamos que por muchas diferencias políticas que tengamos siempre hay una base, y es que todos queremos este país, queremos lo mejor para él, creemos en la democracia, estamos dispuestos a trabajar para los españoles, y eso es lo que no se les debe olvidar. Eso es lo que yo creo que representa esa solemnidad que te da el hemiciclo, que cuando entras de repente alguien que viene por primera vez dice: ¡hala, pues qué bonito, pues qué pequeñito! Bueno, pues es muy importante, porque la gente en la tele piensa que es enorme y luego te das cuenta que tú estás muy cerca del que insultas. Estás muy cerca.
O sea, casi lo puedes tocar con la mano, con lo cual eso se debería suavizar. Esa cercanía también debería ayudar a recordar, oye, que estamos todos en el mismo barco, ¿no? Es verdad que en la tele todo se ve mucho más grande, ¿verdad, Sí, María? sí. Bueno, tenemos muchas preguntas que hacerte todavía, pero somos tantos los que tenemos preguntas que hemos tenido que preparar una sección aparte, porque aquí son 3 que no somos nosotros que te preguntan, 3 a raya. A ver, a ver. Lo decíamos al principio, tú eres uno de los rostros pues, que nos ha acompañado durante muchísimos años en nuestras casas desde la televisión. Y muchas veces te hemos visto acompañada. Mira con quién empezamos. Bueno, yo a María le preguntaría con qué presentador ha estado más a gusto, con qué compañero, y sobre todo a la hora de leer pasos bien escritos. Era una cosa. Claro, era vuestras una cosa. cosas, ¿no? Creo que Roberto eso no lo ha cambiado. Mira que yo cuando me senté con Roberto era muy joven, yo tenía 25 o así y Roberto 2 más. Y tenía una seguridad arrolladora. Es una persona que nació en un plató. O sea, daba igual lo que pasara, se caían 7 focos, un día la cámara gritaban, no sé qué, no entraba nada y Roberto seguía hablando. No tenía ningún problema, no perdía el norte. Tiene un don, tiene un talento para la comunicación, ¿no? Yo estoy convencida. Pero era nefasto para colocar las letras por el orden que marca el diccionario. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros empezamos a preparar el informativo, íbamos escribiendo entradillas y más o menos repartíamos una. Pero luego iban cambiándose las cosas, iban introduciéndose nuevas y el orden iba bailando. Que yo me encontraba un montón de trampas allí. Y entonces yo acababa de llegar a Antena 3, estaba mucho más asustada, Roberto estaba muy seguro y de repente Roberto se encontraba con que no había respetado los espacios. Yo me acuerdo que las entradillas las numerábamos por números largos. Entonces empezabas por 100 intro la presentación, 200 y podías llegar 1200, 1300, depende, iban cayendo unas, entrando otras, pero llevan números largos. ¡Qué barbaridad! Nunca entendí por qué, pero tenían que llevar una numeración 1400. así. Entonces de repente él estaba leyendo, como no respetaba nada, de repente estaba leyendo unas colas de una intoxicación marina que había producido la muerte de varias especies, no sé qué, y ponía y se metió el 1400 del paso siguiente y él decía, no sé qué me malgo, y 1400 delfines. Y yo al lado diciendo, con 2 cojones, 1400 delfines, porque es que él no le importa, o sea, él tira para adelante. Lo leía tal cual. Él tira para adelante, pero es que a mí me encontraba con situaciones allí que a veces me bloqueaba, porque yo me acuerdo que era la época durísima de ETA. Había todos los días había información de ETA y mucha información en directo de atentados que acaban de ocurrir. Y de repente te encuentras escrito la banda Terrosita ETA y dices, esto es muy dramático, pero es que no me puedes poner Terrosita. Claro, es que yo porque te da la risa. Le decía a Robert, por favor, Terrosita. ¿Pero no. lo llegaste a decir? No, pero le decía, no me Normal. pongas Terrosita, No, ponme claro, cualquier claro. cosa, ponme la banda. ¿Sabes? Claro, claro. Pero la Terrosita no lo pongas porque es que es una cosa muy dura. Y era como, yo me partía con él porque siempre tenía ese momento, pero es adorable. Claro, Le ¿cómo quiero recuerdas muchísimo. esos momentos, María, de esa época dura que estabas diciendo, de ETA dando un atentado en directo? Pues hemos lo vivido recuerdo con la horrible. pandemia, pero- Lo recuerdo, mira, la mayoría de los atentados eran a primera hora. Yo estaba haciendo el informativo, en fin de semana había menos y luego estaba haciendo con Piqueras el de la noche. Y la mayoría de los atentados, estos tíos siempre buscaban en el momento en que la gente estaba más vulnerable, podían hacer el mayor daño, podían escapar mejor. Entonces eran sobre las 8 de la mañana. Y había una cosa, no había internet, ¿eh? Entonces tú sabías que había habido una explosión y te enterabas muchas veces porque los compañeros de información especializada seguían las radios de la policía, pero a veces no sabías más que era un general que vivía en tal, o a veces, y por la guía de teléfonos llegabas a los que vivían en ese edificio, sabías que llamaba Blanco y tenías que buscar y llamar a las casas hasta que encontrabas quién era la víctima para explicarle a la gente que había muerto. A ver, tú siempre hacías, los compañeros entraban con el cuidado de no decirle, oiga, es que estoy mirando a ver si hay muerto. No, o sea, con mucho cuidado para saber si al otro lado del hilo había alguien que te podía dar alguna información sobre algo que había ocurrido y que no tenías más datos y te encontrabas pues esa crudeza, que era una crueldad brutal y que vivíamos todos con la angustia, que es una cosa que, mira, afortunadamente ya no hay muertos, pero no que nadie piense que lo vamos a olvidar, porque yo recuerdo aún
el día hay días que no se te olvidan. Yo recuerdo la muerte de Miguel Ángel Blanco porque generacionalmente estaba más cerca de mi edad, y yo, es que era tal la ira, ¿no? Decir, y este tío lo van a matar, y ¿qué vamos a hacer, no? También recuerdo con una absoluta emoción aquella manifestación brutal con las manos blancas en el aire, ocupando toda la Castellana, llena de gente emocionada e implicada. Pero recuerdo la de Gregorio Ordóñez, esa crueldad con la que entraron allí, el tío que no tenía qué daño le haría a la gente, que se sentó en un bar, ¿no?, con un amigo a tomar algo, ¿no?, y cometió el error de ponerse de espaldas a la puerta. Pues María, así... Te voy a decir una cosa que vas a entender muy bien porque llevas mucho tiempo en la tele. Nos vamos a publicidad. Nos lleva el tiempo. Nos vamos a publicidad, pero nos quedan 2 preguntas del 3 a raya que vas a contestar a la vuelta en la azotea. Volvemos ya. Vale, que se nos había quedado una pregunta en el aire. 2. Bueno, por lo menos esta. Nos decías que esos años del Congreso los recuerdas tú porque hicisteis mucha piña entre los periodistas. Sí. Pues mira quién te pregunta. ¿Qué tal, María? Encantado de tenerte en esta casa. Tú que has vivido 1001 batallas en las Cortes y tienes para contar numerosas historias de pasillos, pero me gustaría saber si eres de las que echas de menos el bipartidismo o eres una defensora a ultranza de este Parlamento tan fragmentado. Qué difícil, ¿eh? Yo creo que yo di la bienvenida al multipartidismo, fragmentación, porque pensaba que hacía falta sacudir un poco la cosa, ¿no? Porque se había apoltronado mucho y habíamos convertido ya los partidos en estructuras muy jerarquizadas, donde solo mandaba el de arriba y donde los que tenían aire nuevo y ganas de aportar algo no les dejaban sacar la cabeza. Llegado a este punto, pienso que no hemos aprovechado la oportunidad y que al final hemos conseguido que los partidos nuevos tengan los mismos vicios que los viejos. Si queríamos crear una especie de bisagra en el medio que nos permitiese pues tener más flexibilidad a la hora de negociar presupuestos y no estar en manos de tanta compra-venta, pues no lo hemos conseguido, con lo cual no lo hemos hecho bien. Yo resetearía y volvería a empezar. Sí, esa es la solución, ¿no? Volvería a empezar, volvería al bipartidismo y volvería a decir, bueno, venga, abrimos concurso otra vez, a ver quién quiere entrar y cómo lo va a hacer. Nos queda una pregunta más, María, vamos a ver quién te la formula, vamos allá. Nada. Bueno, tengo 2 preguntas en vez de una. La primera, ¿qué se siente al ser abuela? Y la segunda, que es derivada, ¿cómo puede estar tan guapa, tan joven, con esa piel tan tersa, siendo abuela? Muy importante. Esa era la bruja Lester. Éramos 2 crías andando por el Congreso, las 2 más o menos. Yo creo que, bueno, yo cuando llegué ya estaba, pero ahí andábamos, 20 y muy pocos. La verdad, nos hemos hecho mayores juntas, pero él estaba esta semana en mi plató y yo diciéndole: tú, tía, ¿qué haces? Porque estás muy bien, es que estás muy guapa, y ahora resulta que me la tenía guardada. Bueno, es que yo soy abuela extra, que es igual que abuela, pero mejor. Así que tengo un bebé en la familia y es que me muero de amor. Es que es lo mejor. Es lo mejor del mundo. Habría que tener un bebé en la familia siempre. Siempre, bueno. ¿verdad? Eso decía mi abuela y es verdad. Sí. Mira, antes de que se acabe el tiempo, queremos sacarte un poquito los colores. Vamos a sacar esos momentazos que has vivido en la televisión. Ay, pues hay uno de todo. ellos que vamos a recordar ahora y que queremos que nos lo cuentes y lo compartas con nosotros, que es cuando pierdes en directo presentando Antena 3 Noticias desastre. las La lentilla. lentillas. ¿Qué pasó en ese momento y sobre todo qué se te pasa por la cabeza a ti? Sí. Vamos a pues, venga, vamos a verlo. Ah, vale, no lo es cola. vemos. Ahí Es el vemos momento eso. ese. Cuéntanoslo. A ver, mira, antes y después con gafas. Yo que necesito gafas de lejos, y si no por la vida me manejo bien, pero conduzco con ellas, un pronter lo leo con ellas, pues usaba de vez en cuando lentillas, pero las lentillas no son compatibles mucho con los focos, porque te distorsiona mucho y al final te molesta. Como no tenía práctica, me las ponía para que no me pique, porque con el ordenador me molestaba, me las ponía justo antes de salir, y entonces se ve que una me la puse mal y se debió quedar tal. Total, que la lentilla se cayó. Y yo más o menos tiré todo el informativo bien con la cámara normal, pero cuando llegó al final, que lo hacíamos con esto que tenemos aquí delante, una grúa que tiene un iPad, Muy pequeño. con en vez de un pronter tiene un iPad. ¿Qué pasa? Que yo le tenía que dar paso a las noticias de deportes, que los de deportes te habían puesto como querían que le vendieses el tema,
yo de deportes no tengo ni idea, ni idea. Entonces yo le decía, oye, si quieres que venda algo muy concreto, especifícamelo, porque yo ahí me pillas, igual meto la pata. Yo no veía nada, entonces... Intentando enfocar un poquito, ¿no? Lo pasé fatal, no veía el momento, y además nadie reaccionaba, decían, ¿qué le pasa? Pues oye, ¿qué le pasa? Pues que no ve, pues o le acercas la grúa, Claro. o le dices a la otra que continúe, o mete la ráfaga y ya de que venga el de deportes corriendo a salvar la cara, ¿no? Qué momento, sí. Pero hubo un momento así que dije, mira, hasta aquí hemos llegado. O sea, el día siguiente me planté las gafas y dije, vamos a dejarnos de tonterías, Claro esta que esclavitud sí. de la tele de todo perfecto, Nada. el cuerpo perfecto, la cara perfecta, el pelo Natural. perfecto, no tiene gafas. Oye, que somos personas normales. Naturalidad. Exacto. Ya está. Bueno, claro, María, y además a ti, bueno, pues te hemos visto siempre, pues eso, te recordamos con los leones a la espalda sobre todo, o sea, siempre en política, y además lo has mamado desde pequeña, lo has dicho, hija de un alcalde de vuestro De pueblo. pueblo, sí, Tomillo. sí. Bueno, pero no solamente te has dedicado a ese periodismo político, porque fíjate lo que hemos encontrado, hemos tenido que buscar y rebuscar, ¿eh? Vamos a verlo. Vamos a ver qué hizo María también. Mira, esto era farmacia de Esta fue mi guardia. mejor actuación. Bueno, vemos a Milá ahí, ¿verdad? Pero mira las que Olga. guapas, mira la Biza, mira la Mateo cómo Claro. estaba, cañón. Fíjate. Yo he ahí hecho una estás. niñita. Qué guapa, ¿eh? Cantando este... Capítulo de Navidad, yo creo, sí, ¿no? Sí, sí, este era un Pero, especie oye, de Navidad. Pero es vuestra voz de verdad. No, era un, Un coro. disco. Porque, Un vamos, coro, eso es una nosotros hacíamos maravilla. El payaso. Si te canto yo, no hubiera durado. Yo digo, qué barbaridad Hubieran de cancelado voces. Farmacia de Guardia. Bueno, es que esta es una época, yo creo que la que recuerdo con más cariño de Antena 3, porque esta serie era... Sí. otra cosa, ¿no? O sea, además había un clima ahí en esa toda esa gente era una familia y todos los días tenían grabación. Como las leyes establecen unos límites de grabación para los niños y había varios niños en la serie, tenían que hacer parones. Entonces, los de Farmacia de Guardia a las 6 ocupaban media cafetería. Hacíamos unas mesas corridas y merendaban todos juntos, ¿no? Mercero, el patriarca y todos alrededor. Y estaban allí prácticamente todo el día, los niños correteaban, tenía un ambientazo que te mueres porque eran encantadores, se integraban con todo el mundo y Mercero tenía estas ideas, venga, que me quiero llevar a las chicas de informativos a... Y la verdad es que es un recuerdo muy gracioso y muy bonito y sobre todo siempre me recuerda lo magnífica y maravillosa persona que era Mercero, que se le ha pegado a los hijos además, ¿eh? Bueno, pues mira, con una sonrisa vamos a despedirte. Ha sido un gustazo tenerte esta noche en la azotea. Hemos recibido una clase de periodismo que nos has dado. No sé si clase, pero hemos estado muy a gusto. Qué bien. Y el sillón es fantástico, me lo llevo. Qué bien. Y conocerte un poquito más, María, porque es verdad Igualmente. que yo creo que hablo en nombre de todos los espectadores que te tenemos mucho cariño. Eres un rostro amable que se te tiene mucho cariño. Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias, María Rey.